Saludos. En esta ocasión les voy a hablar sobre el origen y misterio de los gitanos. El origen de los gitanos, también conocidos como pueblo rom, roma o romaní, es todavía hoy objeto de controversia. Existen varias razones que explican la oscuridad que envuelve a este asunto. En primer lugar, la cultura gitana es fundamentalmente ágrafa y despreocupada por su historia, de manera que no han conservado por escrito su procedencia. Su historia ha sido estudiada siempre por los no romaníes, con frecuencia a través de un tamiz fuertemente etnocentrista. Los primeros movimientos migratorios datan del siglo X, de manera que mucha información se ha perdido. Es importante señalar también que los primeros grupos de gitanos llegados a la Europa occidental fantaseaban acerca de sus orígenes, atribuyéndose una procedencia misteriosa y legendaria, en parte como estrategia de protección frente a una población ante la que eran minoría, en parte como puesta en escena de sus espectáculos y actividades. Las principales fuentes de información son los testimonios escritos, los análisis lingüísticos y la genética de poblaciones. El término español gitano parece ser una corrupción de egiptano, aplicado a este pueblo por la creencia errónea de que procedía de Egipto. En el siglo XVIII, el estudio del idioma romaní propio de los gitanos confirmó que se trataba de un idioma índico, muy similar al panjabí o al hindi occidental. Esto indicaba que el origen del pueblo gitano se halla en el noroeste del subcontinente indio, en la zona en la que actualmente se encuentra la frontera entre los estados modernos de India y Pakistán. Este descubrimiento lingüístico se ha visto además respaldado por estudios genéticos. El término gitano es mayoritario en español y se recogen significados positivos, aunque también connotaciones peyorativas. Es el término que los propios gitanos usan para autodenominarse en español. En el caso de España, puede usarse igualmente el término calé para referirse a los gitanos ibéricos o caló para referirse a la variante lingüística propia. A escala internacional, existe asimismo una propuesta común para utilizar ron, tanto como nombre del pueblo como del idioma. Si bien no hay todavía acuerdo acerca de la existencia o no del doble fonema RR en las lenguas gitanas centroeuropeas, se ha originado en España una propuesta reciente para sustituir, imitando a otros países europeos, el término gitano por romaní o simplemente ron, en romaní hombre o marido. La procedencia de los gitanos ha sido objeto de todo tipo de fantasías. Han sido considerados descendientes de Caín o relacionados con la estirpe de Can. Algunas tradiciones lo han identificado con magos caldeos de Siria o con una tribu de Israel extraviada en el Egipto faraónico. Una antigua leyenda balcánica los hace forjadores o ladrones de los clavos de Cristo, motivo por el cual habrían sido condenados a errar por el mundo, si bien no hay ninguna prueba que sitúe a los gitanos de Oriente Medio en esa época. Los estudios genéticos y lingüísticos parecen confirmar que los ron son originarios del subcontinente indio, posiblemente de la región del Panjab. La causa de su diáspora continúa siendo un misterio. Unas teorías siguieron que fueron originariamente individuos pertenecientes a una casta inferior reclutados y enviados a luchar al oeste contra la penetración musulmana. O tal vez los propios musulmanes conquistaron a los ron, los esclavizaron y los trajeron al oeste, donde formaron una comunidad separada. Esta última hipótesis se basa en un relato de Mahmud de Ghazni, que informaron de 50.000 prisioneros durante una invasión turco-persa de Sindh y del Panjab, porque los ron escogieron bajar al oeste en lugar de regresar a tierra, constituye otro enigma, aunque la explicación puede haber sido el servicio militar bajo dominio musulmán. Que proceden de la India es algo generalmente aceptado, pero el estatus que ocupaban cuando emigraron y el motivo de que lo hicieron sigue siendo un misterio. Los gitanos proceden de la India es algo generalmente aceptado, pero el estatus que ocupaban cuando emigraron y el motivo de que lo hicieron es un enigma que permanece por resolver en su país de origen desde la noche de los tiempos. La falta de certeza ha provocado una proliferación de teorías. La última es de corte teocrático y vincula al pueblo gitano con el popular dios hindú Krishna, cuya encarnación humana tiene como principal característica el amor a la música, el baile y la fiesta. Eso es lo que plantea el filántropo Uman Utexin, que pertenece a una de las más antiguas familias de Gujarat y dice que ha localizado las cunas de las tribus gitanas en ese estado del oeste indio, donde la mitología sitúa las andanzas del hombre dios. Eran nómadas y ganaderos como Krishna y seguían la misma tradición que la divinidad, que después de llevar a prestar
al ganado se dedicaba a cantar, bailar y divertirse, afirma el especialista que ha seguido el rastro de las diásporas gitanas por el mundo. Utexin subraya que Krishna suele aparecer en la iconografía hindú con espacio festivo y dos callados que empleaba para postear y también para practicar Raas, un baile que se identifica aún en la India con el hombre dios y guarda fuerte similitud con el flamenco. El filántropo, que preside una fundación de cultura gujarati, opina que la emigración gitana se produjo en época inmemorial por el noroeste del país y con propósito básicamente comercial, para vender productos locales como piedras preciosas, seda y especias. De los intocables, la tesis de Utexin contradice la anclada creencia de que los gitanos son originarios del vecino estado de Rajasthan, cuyas danzas también se asemejan al flamenco, y que descienden de los llamados intocables, que ocupan el escalafón más bajo del sistema de castas. De acuerdo con esa creencia, la condición de parias fue precisamente la que les empujó a abandonar la India. Autor del libro Roma, el pueblo gitano, el antropólogo Xinjiang Xin coincide con Utexin en rechazar que los gitanos descienden de intocables y esgrime el argumento de que cuando empezaron a irse no existía el sistema de castas tal como lo entendemos ahora. Ese autor sostiene que los gitanos pertenecían en origen a distintas clases sociales vinculadas con la profesión que ejercían, pero en contraste con Utexin asegura que emigraron de manera progresiva por razones variadas y en diferentes periodos. Sin recuerda que el autor Hansa del Ispahan dejó testimonio escrito de la presencia ya en el siglo X en la corte persa de un grupo de 20.000 indios que se dedicaban a las artes escénicas y al entretenimiento y que considera gitanos de primera hora. Asimismo defiende la versión de que grupos de combatientes hindúes quedaron aislados y posteriormente fueron conducidos al exilio tras hacer frente con las armas a las invasiones musulmanas que se intensificaron en la India a partir del siglo XVI. El antropólogo mantiene que los gitanos y las tribus bangaras del norte y oeste de la India están emparentados por rasgos como el folclore, la endogamia y el nomadismo, pero reconoce la nebulosa historia que se cierne sobre los gitanos en su país de procedencia. Una nueva dimensión en España. Tampoco está claro por qué España, donde la primera referencia escrita de los gitanos se remonta al siglo XV en un edicto del Reino de Aragón, fue el país extranjero en que mejor conservaron su parte, baile y cante, que adquirieron allí una nueva dimensión. La flamencóloga Rosalía Pérez lo atribuye a la influencia de los otros pueblos orientales que se dieron cita en la península ibérica, judíos y árabes, cuyo aporte a la cultura hispana es más reconocido, aunque apunta que no necesariamente mayor que la de los gitanos. Lectora de español de la Universidad de Nueva Delhi, Pérez resalta en ese sentido la notable cantidad de palabras que tienen su origen en el caló o lengua gitana y se han incorporado al castellano como chaval, chungo, currar y churumbel. La experta participa en la convención de que el término gitano procede de egipciano, debido a que llegaron a España desde Egipto. Admite, no obstante, que igual que su salida de la India, también es un misterio el origen de la palabra que define el arte flamenco. Los flamencólogos no se ponen de acuerdo con C. Pérez, que explica que hay quien piensa que la palabra flamenco se debe a que el arte gitano cobró carta de naturaleza en Flandes, porque fue donde empezaron a popularizarlo las trompas del Imperio Español. Pero también hay quien cree que el término reproduce el que sirve para nombrar al ave por la planta y anota Pérez el garbo.